Estamos en comunicación con Javier Timmerman, Mira. que obviamente con él vamos a estar hablando de este tema, entre otros. Javier, ¿cómo te va? Javier Díaz te saluda otra vez. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, ¿escuchaste al librero? Porque quien hablaba antes era Daniel Iglesias Sí, de la Cámara de Librerías. ¿Y la consigna nuestra del día de hoy? sí, la verdad que lo escuché, me pareció muy bueno el resumen y lo que me confirma es lo que vengo sosteniendo siempre, que nosotros no tenemos un problema económico, porque si tuviésemos un problema económico, alguno de estos planes hubiese funcionado. El librero menciona planes económicos de todo tipo, Ujú. estatistas, liberales, con cambio fijo, con cambio variable, etcétera, etcétera, y en todo fracasamos de alguna manera porque el resultado es el que todos sabemos. Entonces, claramente no es un problema económico. Tachemos la economía y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro verdadero problema? Yo sostengo que nuestro principal problema es la organización económica en general, de cómo esta sociedad funciona en lo económico y en tema político, que es fundamental para cualquier éxito de un plan económico, que es cierta consenso político, responsabilidad política y eh, necesidad, me parece, de alcanzar ciertos acuerdos que los argentinos se ve que no estamos dispuestos a hacerlo porque no votamos a la gente que piensa de esa manera. Acá hubo candidatos que ofrecieron acuerdos o gobiernos de acuerdos o de unidad nacional y no fueron votados. Entonces, yo eso es lo que veo. Veo que nos enfocamos demasiado. Venía pensando a raíz de esta nota, viste, que hay una frase, el diablo está en los detalles, viste. Ujú. Sí, Acá yo creo que tenemos el problema opuesto. Acá el problema no son los detalles. sí. Vencemos realmente por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque claramente no tiene nada que ver con el modelo económico que, los modelos económicos que se fueron ejecutando a través de todos estos años, porque tuvimos de todos los modelos, de todos los colores, con todos los tipos de políticos, Pero de entonces, economistas. pero Javier, entonces, a ver, si tuvimos todos los modelos, que sí, eso lo entendemos, lo sabemos también, y está bien que lo analices, entonces el problema somos nosotros. ¿Y a vos te cabe alguna duda? Ah, bueno, O pero... sea, hay países que deciden, bueno, nos pasa esto, nos pasa lo otro, tenemos que ver cómo podemos solucionar. Toma el caso de la actual gestión, o incluso la gestión de Macri. Acá te dicen, no, tenemos que llegar al déficit cero porque no hay plata, que es una realidad, eso es verdad. Y también te dicen muchos defensores de este gobierno, Sí. te dicen, si hubiese ganado Patricia, Horacio o Massa, hubiesen hecho lo mismo. Se Sí. necesita llegar a un presupuesto con déficit cero. Eso está bien, es correcto, pero vos lo podés hacer en 2 años, en 3 años, hacer un plan, consensuar con la oposición. Podés hacerlo de 1000 maneras o podés poner un revólver en la cabeza a 50 gobernadores o lo que sean y decirle, miren, se acabó todo, acá no se gasta más un peso. O sea, hay mucha, eso es una exageración, obviamente, para que se entienda, pero lo que te quiero decir es que hay muchas formas que vos podés encauzar, pero todo va a tener que ver no con el modelo económico, con el modelo político que vos querés seguir. Sí. Y ahí yo creo que falla la Argentina porque los ciudadanos, que somos los responsables, porque nosotros somos los responsables, la gente que vota es la responsable de los gobiernos que tiene. Ujú. Y no castigamos al político egoísta y no tampoco valoramos si hay acuerdos y no presionamos a nuestros políticos para que acuerden, para que formen acuerdos. Y también creo que tenemos un sistema político difícil para un país como la Argentina. Si este fuese un régimen parlamentario, yo creo que sería mucho más fácil implementar planes económicos duraderos en el tiempo, porque los gobiernos parlamentarios necesitan de acuerdos. Imagínate la Argentina en un gobierno parlamentario. Hubo elecciones donde sacó 30% Milei, 36% Massa. Entonces Massa seguramente hubiese sido el candidato al que hubiese tratado primero de formar gobierno y hubiese Sí. tenido que acordar con los radicales, con Ujú. este, con el otro. O sea, hubiese habido un juego político que hubiese permitido
ciertos consensos que hoy no tenemos, porque hoy hay una persona que es el mandamás absoluto. Es Milei, pero fue Cristina y fue Macri. Tenemos un régimen presidencialista para un país exitoso. Y no lo somos. Mirá, te voy a hacer escuchar, si me permitís. Hoy habló Pichetto en el programa en el cual estoy, de Paulo Vilouta, y escuchá Sí. lo que dijo Pichetto del tema coalición. Si el gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades, así no se puede funcionar los 4 años. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar la Argentina en los 4 años. No se acaba el mundo con esta mega ley. Acá hay visiones tontas de Sturzenegger, que cree que cada 4 años él puede venir con alguna receta mágica. Es uno de los temas centrales en todos los portales de noticias hoy, estas declaraciones de Pichetto en la red. Me parece tan acertado, porque hay muchas cosas que dijo que me parecen extraordinarias. Una, terminemos con las recetas mágicas, no hay plan mágico que o lo hacemos hoy o se acaba el mundo. Tranquilo, paremos la pelota. Eso me parece bien también que quede claro. Y segundo, vos ponete a pensar, hoy el presidente tiene bastante apoyo popular, o Sí. por lo menos eso dicen las encuestas, y ponele que sea así, fue votado por mucha gente, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que hay muchos diputados que no se animan hoy en día a votar en contra, porque, viste, se está yendo contra un presidente popular, etcétera. Especialmente los votantes de Juntos por el Cambio, porque esos votantes son votantes que se sienten ideológicamente representados de alguna manera por Milei. Entonces, son cuidadosos los políticos. Ahora, se aprueban todas estas leyes, etcétera, etcétera, y caemos en una gran recesión, que lo mismo lo dijo Milei, probablemente entremos en una gran recesión. Eso le va a costar opinión pública al presidente, porque si estás en una recesión, la gente está sufriendo y la gente culpa al gobierno. En ese momento, cuando el presidente tenga baja popularidad producto de la recesión que él mismo pronostica, los políticos se van a correr. Entonces va a ser difícil construir consenso en ese momento. Entonces lo que dice Pichetto tiene razón, construyamos consensos ahora. ¿Por qué esperar que las cosas de alguna manera se pongan más difíciles? Y yo creo en eso, y yo creo que el gobierno está tomando algunas medidas económicas muy interesantes, y creo que ha habido políticas audaces en lo económico que han tenido éxito, especialmente toda esta iniciativa de pagar la deuda de los importadores con este bono, la manera que se ha cortado la brecha, la acumulación de reservas, un nuevo acuerdo con el fondo. O sea, hay motivos para... Sí. ¿Motivos para? No, digo que hay motivos para pensar que las variables económicas se pueden llegar a ordenar. Lo que pasa es que eso, Javier, eso es para lo macro. Sí. En el día a día. No es para la gente. Yo cruzo la calle y alguien dice, pero la puta mierda, no me alcanza, no sé lo que gasté en esto. Volvés a cruzar porque decís, no, me voy de acá porque la verdad están protestando. Cruzo y te topás con una señora que viene de la verdulería y dice, 2 tomates pude comprar y una banana. ¿A usted le parece? Entonces, ¿entendés? Pero por eso, entonces yo lo entiendo perfectamente, porque están tratando de solucionar los problemas económicos con un shock que produce recesión, como lo dijo el presidente. Estos modelos o planes económicos antiinflacionarios basados en políticas que conducen a bajar la inflación bajando la actividad económica, producen situaciones dolorosas para la gente. Entonces, más que nunca necesitas esos consensos para que ese periodo sea lo menos tormentoso. Y también necesitas esos consensos para que estas políticas puedan ser diluidas. No es lo mismo tomar... vos cuando tomás antibióticos, no tomás toda la caja, me la meto adentro. Sí. No, tomás una píldora, después te tomás otra. No tomás tres píldoras y las dejás porque no va a funcionar eso. Pero tampoco te metés la caja y decís a ver si me curo en 3 horas. Sí, pero entonces yo creo que el consenso, ¿qué es lo que hace? Sí. Hace que vos digas, bueno, mira, yo tengo 4 años de gobierno, este va a ser mi primer año, este va a ser mi segundo, este va a ser mi tercero, y las reformas estructurales, que yo creo que son importantes, pero que no las puedo hacer de golpe por esto, las voy a hacer en mi año 4.
porque voy a consensuar esto, voy a entregar esto, etcétera. Ahora, ¿cuál es el miedo que tiene el miedo? Y ahí está la discusión, porque hay mucha incertidumbre. ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno? Seguramente es que si no hacemos las cosas rápido, como las trató de hacer Macri no las trató de hacer, entonces no nos van a creer que estamos en este proceso y nunca vamos a entrar en el círculo virtuoso de la inversión. Yo no creo que sea así. Yo creo que en la Argentina nunca hubo ese consenso que yo creo que es lo que se necesita para acomodar un plan económico exitoso. El gobierno tiene otra visión. Ellos creen, no, o lo hacemos rápido o no vamos nunca a tener esa legitimidad, y este doloroso proceso de enfriamiento de la economía va a durar mucho tiempo. Y Javier, por último, te quería preguntar, ¿vos creés que por cómo somos, y en realidad por cómo estamos, más que porque cómo somos, la verdad como somos, vos hablás con gente del exterior, bueno, vos no te lo voy a decir, y no nos entienden, no entienden cómo sobrevivimos a tanto? Pero, a ver, ¿hasta cuándo podemos resistir? Porque supongamos que el gobierno de Milei se encamina dentro, qué sé yo, de un año, 7 meses, 10 meses, pero cuando vos no llegás a la costa, por más que te digan en la costa vas a tener desayuno, almuerzo, cena, estás nadando y no te dan los brazos, y estoy hablando de la economía casera, de todos nosotros, no te dan los brazos, te ahogás. Totalmente. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Por eso creo que los modelos económicos no fracasan o tienen éxito por la originalidad de los economistas y la capacidad. Porque si no traes un premio Nobel, le decís, mire, señor, usted es ministro de Economía, y el tipo teóricamente le tendría que ir bárbaro. Sí. No funciona así. Entonces, tenés que entender que hay gente que la pasa mal, que hay gente que necesita ayuda, que no podés desentenderte de todo eso, y que si es como te dicen, ¿viste? Cuando te dicen las estadísticas, es un número, ¿viste? Hay que tener cuidado con las estadísticas, porque si te pasa a vos, ya, ¿viste? Uno puede decir, bueno, tenés 1% de tener cáncer, ponele, pero si estás dentro del 1%, no es agradable. Entonces, ¿viste? Las estadísticas hay que tener cuidado porque hay gente. Entonces, yo por eso creo que la forma de apalear esto es con políticas y llevar todo esto a un proceso más largo, porque queremos solucionar problemas que vienen de larga data en 6 meses. Sí. Eso es muy argentino también. Siempre hago la comparación con el fútbol, ¿no? El fútbol argentino y el fútbol americano. Yo soy un gran amante del fútbol americano. Pero en cualquier deporte americano, hay 4 deportes que juegan los americanos, que es fútbol americano, básquetbol, hockey y béisbol. Uno contrata un director técnico y generalmente si le va mal se queda 5 años. Si le va mal, si le va bien se puede quedar 15 o 20. Nosotros pierde 3 partidos, es un pelotudo, hay que rajarlo, etcétera, etcétera, porque somos ansiosos. Entonces, claramente los graves problemas que tenemos no se van a solucionar por la audacia de un ministro de Economía. Y el librero ese, cuando mencionaba, por ejemplo, arranca con el Rodrigazo no es que el tipo estaba totalmente loco, Rodrigo, sino que el gobierno era un gobierno de psicóticos, con López Rega, con Isabelita, etcétera, etcétera. Helber fracasa, pero Helber fracasa porque se muere Perón. Yo no sé si Helber hubiese fracasado en ese momento con un modelo político fuerte. Y así sucesivamente. Siempre el fracaso viene del lado de la política. Sí, sí. Entonces, yo creo que no podemos vivir en este nivel de agresividad política donde se dicen, se matan, ¿viste? Ayer me llamaron de 2 radios, de varias radios, porque yo había hecho 2 comentarios, ¿no? Sí. El primer comentario, el día del paro, ¿no? El primer comentario que yo hago a la mañana, digo, es en respuesta a uno de los voceros presidenciales que dice, hoy las personas de bien trabajan. Yo le dije, no dividamos a los argentinos en personas de bien, personas de mal. Un tipo que en una democracia que decide parar porque no le alcanza para comer, no es una persona de mal. Es un tipo que a lo mejor tiene ideas diferentes a las de Milei, pero no es un argentino de mal porque se adhiere a un paro. Y después critiqué mucho lo que dijo Moyano sobre Caputo. Sí. Entonces las radios más opositoras me llamaban por lo que dije de este vocero y su división
de Argentino de Bien y Mal, que me parece pésima, Sí. y después me llamaban de las radios más oficialistas por el tema de muchachos, las dos cosas están mal. Sí, es así. Y la verdad comparto porque, primero, no se puede decir, y menos en un estrado o en un escenario, lo que dijo Moyano. Y después, por otro lado, es verdad. No. Lo que pasa es que también dentro de esa buena gente que paró, que la hay mucho dirigente que se aprovecha de esa buena gente que paró para hacer su propio negocio. Entonces, ahí tenemos que diferenciar también. Lo que pasa que muchas veces esos dirigentes arrastran a miles también. Pero bueno, Javier. Pero Javier, y con esto cierro, sí. Eso es un grave problema argentino, porque también lo hacían cuando se aprovechaban de la muerte de Nisman y involucraba a todo un gobierno y manifestaban y todo, y yo no decía, o la gente no decía, son todos gente de mal la que va a manifestar. La gente manifiesta en una democracia, ¿viste? Igual. Y sí, hay gente que se aprovecha, hay gente que lo hace honestamente, hay gente que cree en eso. Pero yo creo que para cerrar, ¿viste? Empecemos a cambiar la política esta del amigo-enemigo, porque con eso cualquier plan económico va a fracasar. Bien, Javier, abrazo enorme, como siempre. No, abrazo a ustedes. Gracias. Javier Timerman, analista financiero, analista político también.